¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al mini podcast, ya un episodio más. Hoy tenemos un tema bien cañón, la verdad es que es un tema bien chido, así que si tú tienes a un adolescente, a un joven en casa, te invito a que lo acerques a la pantalla. Hoy vamos a hablar de no manches, de que qué tranzas, así que no va a ser tan teológico aquí, de anécdotas, de chistes. El tema de hoy es ¿cuál es mi propósito? Y obviamente tuvimos que buscar a alguien que se desempeñe con los jóvenes, con la chaviza, ya no con los chavorrucos como yo. Así que hoy tenemos al líder del sector 3 de EasyPar, Lázaro Martínez, que está aquí con nosotros. ¿Qué onda, Lázaro? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto estar aquí contigo, con ustedes. Eso es, pues aquí estamos, vamos a estar platicando y te lo reitero, si conoces a un joven, a un adolescente, o si a lo mejor no está contigo, mándale este video. La verdad es que vamos a ver cuál es nuestro propósito, pero más allá de nuestro propósito como cristianos o como hijos de Dios, ¿qué onda? ¿A qué nos podemos dedicar? ¿Qué podemos hacer? Mi hijo quiere ser, a lo mejor si una mamá dice, es que mi hijo quiere ser belicón y quiere Ándale, trabajar correos tumbados, ¿verdad? allá por Jalisco, pues decirle que no, ¿no? Que Que hay no, otro claro, propósito claro. diferente. Vamos a empezar. ¿Cómo puedo discernir si el propósito que siento en mi corazón viene realmente de Dios y no solo de mis propios deseos? Pues primero que nada, un gusto estar aquí, nuevamente te lo repito. Gracias Gracias, por la gracias. invitación. Y sí, creo que es un tema bien importante. ¿Cuál es mi propósito? Creo que como jóvenes en todo momento, muchas veces nos enfrentamos contra esta pregunta y no sabemos en realidad qué hacer, a qué hacemos aquí en esta tierra o para qué nacimos, ¿no? Y antes de comenzar, me gustaría contarte una pequeña historia. Ok. ¿Por qué? Porque esta pequeña historia en mi vida impactó mucho. Fíjate que en alguna ocasión mi abuelo tiene un librero donde hay bastantes revistas, libros. Todos los abuelos yo creo que tienen esto. Sí, sí, sí. Y en alguna ocasión yo saqué de ahí una revista que se llama la revista de selecciones. Ujú. La gente que tenga más de 40 años, tal vez vas a saber cuál es. Si no tienes más de 40 años, definitivamente no tienes ni idea. Yo ahí la encontré por casualidad. Y en esta revista, fíjate que hay varios temas sobre sociales, deportes, noticias, etcétera, de los años pasados. En 1968 pasaron dos acontecimientos importantes en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas de cuáles son? Ok. En el 68. Del 68, pues yo no venía preparado para las preguntas. Tuvimos las Olimpiadas, me parece, el Mundial, ¿no? Algo Exacto. así. Y pues por ahí, no sé si te refieras a que tuvimos lo del terremoto, el sismo, Le por diste ahí. le diste la primera, es exactamente esa. Yo solo sé de la Biblia. Es que eso no viene en la Biblia, dices. Eso no viene en la Biblia. Pero justamente fíjate que tenemos el movimiento del 68 que Cierto. casi hace que se cancelen las Olimpiadas, Sí, que es sí, sí. justamente donde quería llegar a las Olimpiadas de 1968. ¿Por qué? Porque esta historia se desarrolla ahí. En las Olimpiadas, pues como bien saben, como bien todos sabemos, son de varios deportes, varias disciplinas. Una de ellas es el atletismo, que el atletismo también se deriva de varias áreas como saltos, lanzamientos, carreras. Justamente esta historia era sobre eso, sobre atletismo y las carreras, los maratones. Hay carreras, maratones de 100, 200, 400 metros, etcétera, hasta llegar a los maratones y medios maratones. Un medio maratón son 21 kilómetros aproximadamente Ok, y un maratón completo son 42.195 kilómetros. ok. En aquel entonces iba a ser un maratón que iba a salir, imagínense, de la Catedral de la Ciudad de México, de nuestro Ujú. Zócalo, e iba a terminar en Ciudad Universitaria, Ok. en el estadio de CEU. Ese iba a ser el maratón, la distancia para que aproximadamente los que son de México pues la puedan conocer. Llamaba la atención un deportista novato tal vez, que no lleva mucho tiempo, llamado John Stephen, que era de Tanzania. Esta historia es de él. De hecho, se llama El más grandioso último lugar de la historia. Así se Ok. llama esta historia. Porque el maratón vuelvo a repetir, 42.195 kilómetros, transcurrió con normalidad. Ajá. Si bien sabemos, la Ciudad de México está como a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Ok. Esto quiere decir que eso se le dificulta más correr Ujú. a todas las personas aquí que si vamos a alguna Ok. costa. De hecho, yo siempre les cuento que una vez vino un primo, tal vez lo Ajá. llegas a conocer, un primo de Tijuana, a jugar fútbol acá con nosotros. Se estaba muriendo a medio Ok. partido. Realmente le estaba faltando el aire y nosotros no sabíamos por qué, pero en realidad es por eso, porque la altura de la Ciudad de México es muy diferente a la altura Ok. de las Sí, costas. sí, sí. Así que y estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, Ujú. pero aún así les fue complicado a ellos el poder concursar, tanto que 18 competidores abandonaron la carrera. Y Ok. estamos hablando de deportistas de alto Sí, rendimiento, sí, que se sí. entrenan para eso. Exacto.
John no fue la excepción porque en el kilómetro 19 empezaron a chocar entre ellos del cansancio. John también choca, se cae y se lastima la rodilla derecha y la clavícula. Se cae, los médicos acuden con él y con todos los demás que chocaron y le aconsejan que no era viable continuar con esa carrera. Él no hace caso. Se levanta, comienza a caminar, después comienza a trotar hasta que sigue corriendo. Contra todo pronóstico, John llega a la meta, al estadio de Seúl. Llega ahí, cruza la meta. Cabe mencionar que cruzó la meta 2 horas después del primer lugar. Ya no había gente en el estadio, ya no había nadie más que unos curiosos, pero llamó la atención mucho su historia porque dijeron, ¿por qué continuaste la carrera si ibas a tener un mal tiempo? Cuando salió del estadio de ese lugar, los reporteros le preguntaron esto y él contestó lo siguiente. Esas palabras que tiempo después lo harían inmortal en el deporte. Mi país no me envió 5,000 millas para verme comenzar una carrera. Mi país me mandó 5,000 millas para verme terminar una carrera. Me impresionó esta historia porque realmente él sabía cuál era su propósito. Por eso quería comenzar con esa historia, porque él sabía y conocía cuál era su propósito y por eso no se detuvo. A pesar de la lesión y a pesar de llegar 2 horas tarde, cuando él llega al estadio ya se habían entregado las medallas de primero, segundo y tercer lugar. O sea, ya no había gente, ya había pasado todo, pero él llegó porque él sabía cuál era su propósito, llegar a ese lugar. Y bueno, regresando a la pregunta que me hiciste, yo creo que sería orando, mantenernos en oración y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a discernir si el propósito viene de Él. No, recordemos de que Él es el único que abre puertas que nadie puede cerrar y Él es el único que cierra puertas que nadie, por más que se esfuerce, va a poder cerrar. Dice la palabra de Dios también que Dios pone tanto el querer como el hacer en los hombres. Así que yo creo que si tenemos un propósito realmente y es de Dios, yo creo que las cosas, Él va a ir abriendo esas puertas y con su ayuda yo creo que vamos a poder discernir si viene de Él realmente. Exacto, entenderlo, comprenderlo y de alguna manera también moviéndonos, ¿no? Claro. Creo que eso más adelante lo vamos a platicar, pero de alguna manera moviéndote, porque pues no nada más orando va a llegar todo. Claro. Un saludo para todos los que están buscando trabajo y se quedan en su casa y no van a dejarlo, ¿verdad? Y pues vamos a pasar a la pregunta 2. ¿De qué manera puedo descubrir los dones y talentos que Dios me dio para usarlos en esta vida? Fíjate que yo recordaba un pasaje también que viene en 2 de Timoteo. De hecho, ahorita lo estaba hablando con mi abuelo. Sí. La cual dice en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo creo que Dios pone un fuego, como lo acabo de leer, en nosotros, que es algo que nos quema, que es algo que sabemos para lo que nacimos. Y yo creo que de esa manera, tú lo dijiste muy bien ahorita, para mí lo único que cae del cielo es agua, nada más chanclazos cae, y la chancla que viene de arriba. Pero realmente si quieres hacer algo, vas a tener que bajarte de la barca y vas a tener que caminar muchas veces en fe, porque nada te va a llegar si tú realmente no lo buscas. Y yo creo que si seguimos esa parte, recuerdo a Moisés, ahorita se me viene a la mente Moisés, que Moisés sabía tal vez desde joven cuál era su llamado, ser libertador. Pero él, en ese fuego que sintió cuando vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos, él va y mata al egipcio. O sea, pero él ardía dentro de él un fuego que él no sabía. Y yo creo que como él, muchos de nosotros también tenemos ese fuego dentro de nosotros. Fíjate que, bueno, me gustaría comentarte una pequeña historia también. Sí. Ahorita recordé esta historia. Agnes era una mujer que se estudió ministerialmente en diferentes partes del mundo. En alguna ocasión, ahorita les voy a decir quién es esta persona porque probablemente sí la conocemos todos. Ella en algún momento se acercó a sus superiores y les dijo, ¿saben qué? Tengo 3 centavos y un sueño de poner un orfanato. Y sus superiores le dijeron lo lógico. Con 3 centavos no puedes poner un orfanato, no puedes hacer nada con 3 centavos. Y ella dijo, sí, lo sé, pero con esos 3 centavos y con el fuego que arde en mí, yo creo que con Dios puedo hacer todo. Esta persona es la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, la cual recibió el Premio Nobel de la Paz más adelante por todo lo que ayudó y a todas las personas sin hogar que ayudó en Calcuta, que es una ciudad. O sea, y cuando le preguntaron a ella,
Ujú. ¿sabes qué les puedes decir o qué les puedes dejar a las nuevas generaciones? Ella siempre contestaba, busquen su propio Calcuta y dedíquenle su vida entera. Ok. Entonces, su propio Calcuta significaba busquen el fuego que quema en su interior Ujú. y ya que lo encuentren, dedíquenle toda su vida. Y creo que eso es algo bien importante, ¿no? Descubrir qué es lo que quema en nuestro interior, qué es Sí. para lo que nacimos y dedicarle toda nuestra vida a trabajar en eso. Sí, y la verdad es que una parte a lo mejor que podría yo rescatar de esto es hacer a un lado emociones, ¿no? De repente comprendemos que de niño un día queremos ser Ajá, astronautas. O exacto. sea, también si hay un niño de 5 años, 6 años viéndonos, también comentarle al pequeñín, y no quiero que al rato diga, no, es que el Pedro está hablando de sus limitaciones, ¿no? Que nunca pudo ser. No, 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 pero pues de niño es normal que un día un día viste la chilena de Raúl Jiménez cuando eras niño y quería Exacto. ser él, pero después viste que peleó Julio César Chávez y quería ser También como quiere ser. él, ¿no? Y después viste que Adame le pegó a Carlos Trejo y ahora quiere ser como Adame, o sea, a lo que me refiero es El Chuy y el como, toro, ¿no? hermano. Ajá, sí, Sí, ¿no? El patrón, no, el no, no sé. patrón. ¿No? O como el Abelito, si es que eres chaparrito. Bueno, y a lo mejor esto de Abelito lo digo como chiste, pero también a veces buscamos a alguien con similitud de condiciones Sí, para decir, ah, exactamente. mira, yo voy a ser como los de Big and Fashion, ¿no? O como el Rafita Valderrama. O sea, Exacto. buscas a alguien tal vez con condiciones similares, Similares, parecidas. que de alguna u otra manera las historias se vean también. Y el otro punto es ese, que si tú eres un niño, que si estás atravesando esta parte, pues posiblemente tú digas, no, pues es que hoy el fuego que arde en mí es por dibujar, ¿no? Ujú, Pero claro. mañana es ser músico, pero entonces yo creo que a lo mejor esto va, sí, un poquito más enfocado a esos adolescentes que de alguna u otra manera ya entienden qué es lo que les gusta, que les Exacto. apasiona, ¿no? Y como decía aquí, que la Madre Teresa, pero incluso encontramos muchos personajes en la Biblia también, que de alguna u otra manera Dios ya había puesto una palabra y decía, no, carnal, pero pues cómo, ¿no? ¿Cómo que voy a tener un hijo si ya estoy bien viejo, Exactamente. ¿no? Sí, sí, O cómo es que exacto. voy a hacer esto si no, pues no. Entonces también el punto de que no veas tu realidad. Si Dios Claro. ya dijo que vas a ser guitarrista y no tienes ni para la de 200 pesos del tianguis, Ujú, pues relájate, ¿no? O sea, va a llegar el momento también, una parte central del propósito, pues es dar también esos pasos de fe, pero que de alguna u otra manera entiendas qué es eso, ¿no? Que también ahorita si te quieres dedicar a todo, pues también llega un momento en el cual es bueno que empieces con el consejo uno, que es orar. Oye, Dios, exacto. bueno, tengo 12 años, tengo 13 años, pues qué onda, ¿no? ¿Qué tranza? Tienes ¿Qué va a que. pasar? Porque tampoco quiero ser un treintañero Sí, que no ande tengo un grabando propósito. podcast, ¿no? Que ande grabando podcast. No, no es cierto. Pregunta número 3. ¿Cómo puedo equilibrar mis metas personales, hablando de un trabajo, de estudios, de mis sueños, con el llamado espiritual que Dios tiene para mí? Yo creo que eso es lo más complicado. Yo hablaba con una amiga hace no mucho tiempo y ella me estaba Sí. diciendo, es que tienes muchas cosas que hacer, dice, toda la semana casi estás ocupado y más mi trabajo y todo. Y le digo, sí, sí, tienes razón, pero fíjate que eso, creo que pude descansar cuando en el libro de Eclesiastés, que Ujú. es escrito por Salomón, que es, bien sabemos que es bueno, fue la persona más sabia que existe en el mundo, Mi mujeriego. y mujeriego, Mi también. mujeriego también. Shazam, el superhéroe es Shazam, tiene la sabiduría de Salomón, por si no lo ubican. Así que por ahí va, y sí, tenía Ajá, su harén. sí, Ahí sí, los también. que saben qué son un harén. ¿Por qué sabes? Investigación ¿Por de qué sabes? tarea. Yo en lo personal soy No, soltero, no puedo hacer feliz a una mujer y no me imagino con 1000, o sea, no, no pues no. está, 1000 está cañón, suegras, mi imagínate. suegra, no, No, pues no. pobrecito, eso sí, Te no. fallo. Pero él escribió en algún momento en sus libros, Proverbios, Eclesiastés, que hay tiempo para todo. Y a veces creo que nos queremos adelantar a eso. Por ejemplo, las personas que estudian, o las personas que trabajamos ya, etcétera. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que realmente sí hay, Dios estipula un tiempo para todo y que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Se suena una frase cliché, muy, Ajá. que ya todo el mundo postea por ahí, los tiempos de Dios son perfectos y así. Pero realmente es cierto. Yo creo que cuando nos metemos a la oración y Dios va guiando nuestros pasos, que es lo fundamental, y nos dejemos guiar por Él principalmente, yo creo que Él va poniendo los tiempos.
y saber como personas que tal vez hay cosas que ahorita no puedo hacer. Si estoy estudiando y también me quiero comprar una guitarra de 20,000 pesos, pues no puedo, porque Sí, ahorita estoy claro. estudiando, o sea, es mi momento para estudiar, ¿no? Ya cuando trabajes y tengas una estabilidad, pues también probablemente ya va a llegar lo demás, ¿no? Ujú. Pero bien lo dice también su palabra, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Sí, sí, Trabajando sí. sí, claro, pero por añadidura. Y yo creo que de esa manera, sabiendo que todo tiene su tiempo, creo que es como podemos equilibrarlo. Exacto. Y justo lo que tú dices es bien cierto. Yo creo que esto nos pasa más de jóvenes, de adolescentes que quieres hacer todo, que quieres trabajar de todo y como tú Ujú. dices, juntar para los Jordan o juntar para Sí. el instrumento. Pero yo en alguna ocasión llegaba a ir fui a una iglesia donde, quiero decir raro porque a lo mejor raro para mis tiempos lo era, no estoy tan viejo, pero me refiero a que en esa iglesia que tú también fuiste, que está allá en el lejano Tlahuelilpan, Ah, no, sin decir iglesias ni qué nada, tiempos, qué qué tiempos. tiempos aquellos. A lo que yo voy con esto era que, no sé si tú a veces te preguntabas esta parte, pero casi todos estudiaban. Ujú, Ahorita a lo que tú me comentas, yo recordaba como estos casos de las personas o de los amigos que todavía hay, en los cuales le echaban bien cañón y tenían un grupo de alabanza y se iban de giras y ujú. Sí, sí, pa, sí. no, bien cañón. Pero de repente llegaba un momento donde, ¿saben qué? Pues, pastor, tengo que terminar mi carrera, me voy a enfocar. Y pum, se iban, ¿no? Terminaban la carrera y regresaban y otra vez, Ujú, ¿no? Entonces, también tener esa dirección y saber decir de repente no. ¿No? A veces claro. queremos servir y de buen corazón, queremos hacerlo bien. Hace ratito platicábamos fuera de cámaras unos temas acerca de eso y a veces queremos hacer todo con excelencia, pero pues no podemos hacer que nuestros días duren más, no podemos hacer que Exacto. tengamos otras situaciones. Entonces tener como esa sabiduría en la cual entendamos, y con esto no voy a decir que el ser cristiano es un traje que te quitas y te pones, pero simplemente a veces, pues para el examen a lo mejor, pues si tienes que faltar un jueves, o Ujú, de repente, ¿sabe qué, pastor? Deme chance un mes, voy a claro. hacer mi tesis. ¿Sabe qué, pastor? Tengo que hacer alguna situación. Y eso lo digo en el aspecto de la escuela, pero también si hay alguna hermana grande que nos ve, también de alguna u otra manera, que si hay unas escrituras, que si hay un Ujú, papeleo, que si hay algo por el cual hay que frenar esa parte. Creo que también es de inteligentes esa situación, porque pues Dios tampoco merece un servicio a medias. claro, Y claro. más cuando estamos buscando un propósito, ¿no? Más cuando estamos buscando un propósito, porque de repente creo yo que, y en esta parte yo podría decir que creo yo que no es tan malo servir de todo a veces, Ujú. ¿no? Servir de todo, y con servir de todo me refiero a todo, desde lavar los baños a lo mejor, Ah, y si un claro. día te dicen, oye, hermano, pues pase a orar, ¿no? Y a lo mejor en tu casa nunca oran ni por la comida, pero te das cuenta, ¿no? Que, Sí, sí, caray, sí. ¿cómo que se sanó alguien hoy, no? O Sí. sea, no, o sea, a lo mejor suena chistoso, pero a lo mejor eso, ¿no? O a ti te gusta la banda y un día te dicen, pues hermano, pasa a cantar, Sí, ¿no? sí, sí. Pues, salió bien. El intentar también las cosas creo que es una parte fundamental. La pregunta número 4, ¿qué señales o confirmaciones bíblicas puedo buscar para saber que voy por el camino correcto? No, yo Si es estoy. la indicada. Ah, no, 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 no. Si es la indicada o no es la indicada. Tú ya lo sabes. Estás haciendo. Si llevo 15 años de noviazgo tirados a la basura o si voy a casa. Ya, ya. Esa no es, bro. Sal de ahí, bro. Esa ya no es. Fíjate que yo estoy muy peleado con esta frase, bueno, esta pregunta, perdón, que acabas de Ok. hacer, porque siento que nosotros a veces, y me ha pasado Sí. como joven, a veces queremos confirmación de Dios de todo, y muchas veces te vuelvo a repetir, para mí, mi punto de Ajá. vista, muchas veces vamos a tener que a bajar de la barca confiando en que vamos a caminar sobre el agua, Sí, sí, porque sí. realmente a veces es lo que pasa, dice la palabra de Dios, y a veces perdemos de vista esto. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales van a seguir a los que ya creen. Y a veces creemos que es al revés y que Ajá. si yo veo señales, entonces voy a avanzar. Sí, sí, Y sí. no, o sea, para mí dice la palabra de Dios, estas señales van a seguir a los que creen. Si tú Ujú. crees, realmente confías y es de Dios, esas señales van a llegar, pero primero tienes que hacer tú un compromiso de avanzar, de ir, Ujú. de luchar. Si te gusta una persona, pues, o sea, es obvio, ¿no? De si te gusta una persona, tienes que ir tú y conquistarla, ¿no? Te Ujú. gusta una mujer, tienes que ir tú, Sí. ser un caballero, y ir y conquistarla, cortejarla, como realmente Dios nos dio esa capacidad como hombres de hacerlo. Porque no voy a ponerme a orar para que esa güera, esa rubia caiga a mis pies, porque nunca va a caer si Sí, yo no voy y hago mi trabajo, ¿no? exacto. Entonces, por eso yo creo que las señales
siguen a los que creen y a los que actúan. Porque siempre les digo yo, el orar nunca va a justificar también la acción. O sea, es orando, pero también es actuando. Sí, sí, sí. Para que algo cambie en nuestras vidas o para poder conseguir algo. Sí, y no sé si te pase, pero la verdad es que a mí muchas veces me llegó a pasar que ya sabía que era la respuesta de Dios, pero como que buscaba, o sea, ya sabía, vuelvo al punto, ya sabías que no era en ese trabajo, o ya sabías que no era chica, ya sabes que no era esa chica, que no era chica, ya sabes que no era esa chica, o que no tenías que ir a esa fiesta, o sea, tú ya lo sabías, pero de alguna u otra manera, tal vez en el afán de engañarte, de decir, ¿y si Dios me dice que sí vaya a esa fiesta, no? Y si Dios me dice, a veces también uno por necio llega también a tomar como esas... Y hasta buscamos un versículo bíblico a veces que se le acomode para justificarnos, volver a buscar nuestra ex o volver a... Sí. Sí, entonces muchas veces pasa eso y justo eso, ¿no? Que las señales más bien pues se van a ir dando, se van a ir abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque a veces creo yo que nos aferramos a algo bueno, ahorita que estamos hablando del propósito, ¿no? Nos aferramos a que yo quiero ser alguien que dibuja. O yo voy a ser pastor tal vez, ¿no? Bueno, ahorita ya hay algunas otras formas en las cuales puedes ganar dinero. Claro. Pero pastor era antes como la de... Tendemos mucho a separar, ¿no? Mi trabajo en la iglesia y mi trabajo. Ajá, sí, exactamente. ¿No? Pero como que pastor era como el trabajo... no, es que eres pastor. Es pastor. Gana de los dos lados, o sea, cosas así. Pero lo que yo me refiero es que a veces vamos tan enfocados en que Dios nos abra esa puerta que dejaste de ver las 10 que te abrió atrás. Exacto. Sí, que dejaste de ver que de repente tú estás a lo mejor peleando. Hay un caso de una chica que un día me decía que ella quería estudiar. La verdad no recuerdo qué carrera era. Ella, no, pues es que yo quiero estudiar esta carrera, yo quería estudiar esta carrera. Esta chica hizo 3 veces el examen, pero dice que Dios le decía por acá que tenía que estudiar. Creo que era algo de química, lo que ella tendría que estudiar. Pero ella se aferraba a otra carrera. Hizo su examen, no se quedaba. Volvió a hacer su examen, no se quedaba. Hace por 3ª vez el examen, no se queda. Por esos tiempos fue cuando ella me contó esa anécdota, que justamente volvemos al pueblito del Huachicol. Y esta chica me dijo, ¿sabes qué? Es que ya hablé con Dios y así, y todos los años estoy tomando curso y no me quedo, y no me quedo, y no me quedo. Entonces, este año yo ya le dije a Dios, si voy a hacer eso que me dijiste hace 3 años, o sea, la chava estaba consciente que Dios ya se lo había dicho. Si voy a estudiar de esto, que era algo de, creo que era químico farmacéutico, algo así. Bueno, pongamos lo que es eso. Pues ahora no voy a tomar curso, ni voy a estudiar, ni nada, y voy a eso, ¿no? ¿Y qué crees? Que ni estudió ni nada y se quedó, y ahorita ya está graduada, ya incluso ya hasta se casó la amiga, que no vamos a decir nombres, pero al final es eso, ella perdió 3 años buscando algo que Dios ya le había dicho que no era. A veces la misma necedad es la que te lleva a esas partes y ya después andamos culpando a Dios. Fíjate que yo no hace mucho, en una predicación que yo tenía con los jóvenes, que estoy llevando a algunas iglesias, y no te voy a negar que esta frase sí me la robé, creo, de alguna otra predicación por allá, hace muchos años, pero yo les hablaba sobre Jacob. Fue con su tío a Harán y se enamoró en ese entonces sí se podía, de su prima. Ahí sí se podía. Si tú no eres de Monterrey, no, exactamente. Exactamente, por los norteños lo aclaramos. Exacto. Y se enamora perdidamente de su prima. Y le dice a su tío, tú eres mi familiar, vas a trabajar para mí, ¿qué quieres a cambio? Y él le dice, ¿sabes qué? Pues quiero a tu hija, ¿no? Bien abusado el Jacob. Y le dice, sí, y su tío le responde, sí, trabájame 7 años por ella y te la doy. Si saben la historia, trabaja esos 7 años, realmente la persona estaba tan enamorada que dicen que esos 7 años se le pasó muy rápido. Y al llegar esos 7 años, en la noche, bueno, ahí tienen su boda, tienen este banquete que dice la palabra de Dios, y a la noche, se va a la noche de bodas, yo creo que se fueron a orar toda la noche, se fueron ahí a una velada de oración, despiertan y se da cuenta el otro día de que no era la mujer por la que él trabajó, sino era su hermana, Lea, la fea, dicen por ahí muchos que es la fea, porque sí. Él va y le reclama a su suegro. Bueno, y le dice, es que si no le hubiera ido a reclamar, ¿no? O sea, si le fue a reclamar fue por algo. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, no creo que haya sido la bonita. Y aún la palabra de Dios, yo creo que es amable la palabra de Dios porque dice que
Raquel, que era la esposa que él quería, Ajá. era de lindo semblante y hermoso parecer. Ok, Y de Lea dice que era nada más de unos ojos o una mirada delicada. ok. Yo creo que es la manera de la Biblia en decir que una era la Ajá. chida Y la y la otra. otra tenía salud, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Buenas tardes. Exacto. Y esa historia transcurre en eso, en Ujú. que va y le reclama y le dice, ¿por qué haces esto? Y le dice, es que así no se hace aquí. Si quieres también a Raquel, trabájame otros 7 años y Ok. te la voy a dar. Y Ujú. el chiste es que al final de la historia le trabaja 14 años por la mujer que él amaba, pero ya tenía una esposa. Ujú. Y me llama la atención porque yo les decía a los jóvenes, en la historia se narra que Jacob menospreciaba a Lea, que era su Ajá. primera mujer, y amaba a Raquel, que iba a ser su futura esposa. Y Dios cerró el vientre de Raquel para que no pudiera tener hijos, Ok. y a Lea sí le dio Ajá. hijos. Su primera esposa era Lea y con ella sí pudo tener, pero es a la que él menospreciaba. Ujú. Y a Raquel le cerró el vientre. Y esta frase, sí me la robé tal vez de alguna aplicación, no recuerdo. Yo les decía a ellos, no menosprecies tu presente, porque si no Dios no te va a dar un mejor futuro. Si tú te casas con un llamado ahorita Ajá. y no bendices tu presente, no trabajas en tu presente, Dios no abrirá las puertas para darte un mejor futuro. Ujú. Y creo que eso es bien relevante, no olvidarnos de eso, de que ahorita hay que disfrutar el momento en donde estamos, en el que te toca pasar, si eres hijo de casa, Ujú. si eres estudiante, si eres trabajador, tienes que realmente, yo creo que poder bendecir tu presente en donde estás ahorita, con la gente que estás ahorita, Ujú. y así Dios te va a dar un mejor futuro, ese futuro que tal vez tú esperas, ese llamado, pero bendiciendo siempre y trabajando en tu presente. Y es que Dios siempre actúa así, ¿no? O sea, híjole, creo que la idea que viene no es como tan bien hecha, pero bueno, la voy a decir, ¿no? Hablando del punto de tu presente, en todos los aspectos, porque Dios siempre va a actuar de una manera muy chistosa, o más bien siempre Dios actúa de esa manera sorprendente, tal vez. Creo Ujú. que chistosa no es la palabra. Yo creo que Dios tiene un buen sentido del Bueno, humor, ¿eh? Sí, bueno. bueno, sí, también. Ajá. En la cual de repente vas a llegar a lo mejor un día a un hospital y, no manches, es el que vendía, no, no sé, no, güey. Ajá. Mi abuelito salía a vender al tianguis y es el hijo del que vendía al lado, ¿no? Ándale. O no manches, es eso, ¿no? O sea, yo le iba a decir a lo mejor como en los que han visto la película de ¿Qué pasó ayer? Este, Sí. con Leslie Chao, ¿no? El dicho Que siempre llega como en el momento, a veces a meterlos más en problemas. justo, adecuado. Por eso les dije, ¿no? Como que mi ejemplo no es como tan de ejemplo, pero me refiero a eso, ¿no? Como que siempre está, como que siempre, como el perro y el ornitorrinco, ¿no? Ya pensé en otras, ¿no? Que de alguna u otra Más manera, infantil, dice el perro. más infantil, ¿no? Más de un hijo de Dios. Pero es a lo que voy, ¿no? Que de alguna u otra manera a lo mejor nos reímos de esto o sufrimos con lo que está pasando, ¿no? Pero ya después tú voltarás hacia atrás y verdaderamente ya sabrás tú, porque la Biblia también nos dice que para sus hijos todo es para bien, Exactamente, pero para pensamientos de sus bien. hijos. O sea que si tú de repente volteas para atrás 3 4 años y nada más te puedes fijar en lo malo que te pasó y no a lo mejor en lo inmaduro que eras y en lo clavado que eras y en Ujú. todos los malos que tú tenías, sino que más bien le echas la culpa a Dios, ahí también examina un poquito. Digo, ese no es el tema, pero vuelvo al punto, ¿no? De esa parte de cuidar el presente, porque de alguna u otra manera vas a ver cómo más adelante alguna pieza del rompecabezas Dios te estará dando ahorita. Y como última pregunta, aquí es donde le pedimos al hermano del teclado que pase. Nada, no es cierto. Que empiecen a hincar. Administración, por ¿No? favor. No es cierto. Súbanle un poquito más, porque si tú tienes de estos hijos en los cuales dices, no manches, es que ya mi hijo creo que no tiene propósito, ¿no? Creo que a mi hijo nunca se formó en la fila de los propósitos. Dios le ha de haber dado doble a otro y a mi hijo no le dio nada. O, o tú a lo mejor estás diciendo, es que ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que va a pasar? Pon mucha atención porque creo que con esta pregunta detonamos muchas cosas también. Y si eres una persona grande también, creo que también, a lo mejor por algo también en el inicio empezamos a sacar ese Ujú. chiste, pero posiblemente hay alguien que a lo mejor diga, bueno, yo no soy tan joven, no estoy tan adolescente, pero no disfruto mi trabajo, no disfruto lo que estoy haciendo. Y creo que también inclusive para ti, creo que Dios no exenta el punto de poderte dar un nuevo propósito, un nuevo camino, aunque tengas 40, 50 años, o aunque toda tu vida te hayas dedicado a algo, si es que tú de alguna u otra manera no lo disfrutas. Yo considero que tampoco Dios te manda a sufrir, ¿no? Sí, A claro, no. sufrir aquí a este mundo. Si sufres es porque quieres,
pero de alguna u otra manera creo que Dios también te puede dar una confirmación diferente. Si aún no tengo claro mi propósito, ¿qué debería de estar haciendo, aparte de ver este podcast, hoy, mientras Dios lo revela? Creo que tú dijiste algo bien cierto y me gustaría comenzar por eso. Muchas veces a esta altura de la vida, y yo justamente en la semana también que predicaba en otro lado, yo les decía, muchas veces a esta altura de la vida, no importa la edad que tengas, a veces no estamos realmente donde creímos que íbamos a estar, ¿no? Ajá. Yo aún te lo puedo decir, ¿no? A mis 29 años tal vez yo no me veía como me veo ahorita, tal vez ya me veía alcanzando más metas, con una familia, con muchas cosas, Sí, pero no sí. las tengo. Pero tú lo dijiste y lo dijiste bien. No importa la edad que tengas, no importa si tienes 15, 10, si tienes 25, 30, 50, 60 años, lo más grandioso de esto es de que Dios no se fija en nuestra edad. Y sin importar el momento en el que estemos o que la vida no nos ha tratado como nosotros esperamos, tenemos un Dios que siempre le gusta trabajar y hacer nuevas las cosas. Siempre le gusta, nunca es tarde para volver a empezar con Dios. Nunca, nunca va a ser tarde para volver a empezar con Dios. Y siempre les digo yo a los jóvenes, una frase muy cliché también, un día a la vez. Okay. Un día a la vez. Tienes que ir un día a la vez. O sea, no podemos, dicen por ahí, Roma no se construye en un solo día. Y es cierto, es muy cierto. Si tú quieres salir de un lado donde no estás a gusto o si quieres construir algo, es un día a la vez. Es un día a la vez realmente. Exacto. Tal vez no somos lo que esperábamos ser, pero creo que Dios es experto en eso, en agarrar siempre a la gente rota, dicen por ahí, Ajá. y poder hacer algo grandioso con esas personas. Y lo digo porque lo veo en mí, ¿no? Yo me alejé mucho tiempo del evangelio, de las cosas de Dios, pero aún cuando regreso y ahorita empecé, y tú lo dijiste ahorita, yo recuerdo que yo empecé en mi iglesia acomodando carros en los eventos de afuera, y yo acomodaba Okay. los carros y todo eso, ¿no? Y de repente al otro año ya era líder de jóvenes, y de repente al otro año ya era líder del sector, y así va pasando porque así es Dios. O sea, realmente a veces de lo que nosotros no creemos capaz, Él hace grandes A cosas. veces vas para atrás, ¿no? O sea, también. Exacto, sí, sí. O sea, hay casos como contigo donde a lo mejor te pasó, pero de repente habrá quien. Yo una vez me acuerdo que pasé de líder de jóvenes a nada, ¿no? O sea, el otro año ya fue así como de, pues ahora no te escogimos, ¿no? Le ganas para el otro, o sea, y yo con esto quiero decir que a lo mejor hoy me río, pero en ese momento yo también decía, chale, Claro, será. pues qué tranza Dios, ¿no? Pues si vengo de servir tanto tiempo, pero también a veces también, y perdón que te robe la idea, o lo que estabas diciendo, pero a veces también no está tan mal descansar. Claro, no, sobre Hay todo. un brother que se llama Chuy Bustamante. Él sí lo puedo decir porque él es famoso. Es un gran amigo. Él era el líder de Semilla de Mostaza cuando estaban los hermanos estos, que ya se me olvidó su nombre, que estaban los D'Alessio y que estaban los hermanos. Ay, se me fueron. Los que eran de Luis Miguel, que eran músicos de Luis Miguel. Ajá, sí, sí, sí. Hermosillo. Los hermanos Hermosillo, estaban Fermín Cuarto y todo eso. Y este brother me dice. Pues en eso el Fermín me dijo, pues tú vas a ser líder, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo iba a ser líder? Si Lupita D'Alessio, ¿cuánto no tiene? María del Sol, ¿no? O sea, ganaron discos, ganaron cosas. Mira, Yo, ¿cómo voy a hacer? Pero él dice que un día el Fermín le dijo, ¿sabes qué, hijo? Te vas a bajar un año. Y él decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y él dice que en ese año Dios ganó también a su familia y Dios le dio un negocio. Claro. Entonces también, digo, ahorita estamos tomando el ejemplo de Lázaro, pero también no quiero que se me frustren a lo mejor los que digan, no manches, pues a mí este año no me pusieron ya nada, ¿no? Pero y yo creo que es un proceso, como tú le dices, Sí, es un sí, proceso, obviamente, donde vamos a pasar muchas cosas. Yo recuerdo, ahorita te estoy platicando de cuando regresé a la iglesia, Ajá. pero cuando me fui de esa iglesia, Ajá. fíjate que yo recuerdo que yo era parte de la música. Actualmente todavía toco Ok. la guitarra, y en ese momento, en esos años también yo tocaba la guitarra, pero me bajaron a mí de tocar la guitarra, Ok. y lo peor fue que fue un tío. O sea, Ok. fue un tío que estaba dentro, esto tal vez no lo debería estar contando, Ajá. pero tú sabes quién eres. Pero tú sabes quién eres. Pero que era parte del consejo consultivo del Ok. pastor, los que me bajaron, Ajá. me bajaron porque decían que, y realmente decían, porque no les puedo decir que "Ay, yo era un pecador", no, o sea, realmente decían que yo no mostraba tal vez muchos frutos de un cristiano, ¿no? Moderno. Pensé que habías tocado una de Sin Bandera. Nada más por eso, porque me puse a tocar una de Camila. No es la de Camilo, ¿no? Y me bajaron de ahí. Ok. Y realmente a mí me dolió tanto eso que me bajara, y más un familiar, se podría decir, Sí, que la familia sí, te sí. debería de apoyar, y yo me voy de la iglesia. Sí. Y no quiero saber tampoco nada de Dios por un tiempo, y, o sea, pero cómo... Ni de mi tío, dice. Ni de mi tío menos. O sea, pero como todo eso en la vida es un proceso, ¿no? Un proceso Sí, que vas claro. pasando, que vas a caer,
y te vas a levantar, pero vas a volver a caer, vas a volver a caer, vas a volver a caer y te vas a levantar. Yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De Exacto. ganar, de salir a luchar un round más, dicen por ahí, un día a la vez, un round más, y no dejar de hacerlo, porque de que vas a caerte 1000 veces, lo vas a hacer, pero esas 1000 veces te tienes que volver a levantar y seguir, ¿no? Y continuar, Exacto. porque eso significa la vida. Eso es, de eso se trata. Así que para todos aquellos que no han encontrado un propósito, o más bien que no lo han identificado, creo que Claro. yo es más, dejemos también a un lado, creo que el miedo, y acérquense a su pastor también, díganle, oiga, pastor, la neta ya tengo 40 años, ¿qué onda con mi propósito? Ya tengo 30 años, ¿qué onda con Ujú. mi propósito? Póngame, no sé, un día a orar y otro día a predicar y otro día. Y hagan aliados también, cuéntenlo también. Creo que eso también es otra parte, porque a veces que de repente vas y a veces vas mejor con los amigos de la escuela Ujú. que con los amigos del De templo, la ¿no? iglesia, sí. Pues tú no vayas al templo, entonces ¿para qué vas, no? Y de repente, pues si tú vas con alguien de la iglesia, pues qué chido para que puedas orar, para que puedan de alguna manera buscar Sí, alguna sí, claro. solución. Entonces, pues para todos ustedes aquí están algunas maneras, algunas formas. Yo sé que habrá gente teóloga viéndonos y gente así, que también tendrán algunas maneras en las cuales han servido. Pero recuerden que aquí en el mini podcast lo que buscamos es poderte inspirar, poder que tú te acerques más a Dios y de alguna manera meterle un poco de humor también, un poco más enfocado hacia los chavos y hacia la gente que no es cristiana. Así que recuerda que puedes seguir compartiendo todo esto. Pues Lázaro, te agradecemos. ¿Algo que quieras decirnos antes Pues por de último, terminar? sí, fíjate que ahorita lo que decías, algo que es bien importante no perder nunca de vista de que trabajamos y de que todos somos gente, que realmente somos heridas, o lo acabamos de Ujú. mencionar ahorita antes de empezar el video, Sí, sí, que sí. trabajamos y que de la iglesia realmente debería ser más como que ese hospital del alma Ajá. que otra cosa, ¿no? O sea, donde tú puedas llegar a decir, realmente, ¿sabes qué me pasa esto? ¿Me duele Sí, esto sí, o sí. aquello? No perdamos de vista de que todos somos gente rota realmente, que luchamos a diario con las cosas y no importa con lo que estés luchando, creemos en un Dios más fuerte y más poderoso y que tienes un propósito. No olvides que tienes un propósito, pero también para encontrar ese propósito tienes que poner, como dicen por ahí, todo vulgarmente, todos los huevos en la canasta de Dios. Fíjate Ok. que para terminar, nada más Ah, quiero espanta. contarte Ajá, sí, esta sí. anécdota sobre Hernán Cortés, Ok. porque cuando llega a las islas en Veracruz, Ajá. Hernán Cortés llega con sus hombres y bajan de los barcos y de repente empiezan a darse cuenta que los nativos, Ujú. cuando descubrieron América, eran muchos, ahí había mucha gente y los superaban en número. Y le dicen todos sus líderes, sus jefes de navío, se acercan con Hernán Cortés y le dicen, ¿sabes qué? Son más que nosotros. Yo creo que deberíamos de irnos y regresar con más personas para poder ganar. Y Hernán Cortés dice, sí, sí, pero mañana nos vamos. Acampan, se duermen y este hombre narra la Ajá. historia que en la noche él con algunos tal vez con algunos de sus ayudantes quema los barcos que eran de ellos y que estaban en la orilla. Ajá. Y al otro día despiertan y sus líderes van y le dicen, ¿qué crees que acaba de pasar? Nos acaban de quemar nuestros barcos, nuestras naves, los Ajá. enemigos. Y dice Hernán Cortés, no, no fueron ellos, fui yo. Ahora no tenemos cómo escapar. Ahora o vamos Ajá. y morimos o vamos y ganamos. Pero ya no hay una Ajá. marcha atrás. Y para mí es así con Dios. Realmente a veces llega un punto en el que debemos de quemar nuestro pasado, Sí. nuestros barcos, para encontrar ese propósito en Dios e ir hacia adelante. Que ya nada más haya dos opciones. O vamos y encontramos nuestro propósito o morimos en el intento, pero nada más hay esas dos. Sí. O confiamos en que Dios va a darnos un propósito o nos morimos en el intento, pero que eso sea nada más. Quema tus barcos y continúa en la vida. Pues muchísimas gracias. Esto fue el mini podcast. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda que es jueves de mini podcast. Y pues estén atentos a lo que sigue. Nos vemos la próxima. Y lo viene su capítulo de 15 minutos. ¿Cuánto? Sí, no,